de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Decíamos la semana pasada que este pasaje nos da bastante de los elementos que componen la salvación. Y ahí están muchos de esos aspectos. Uno de ellos es predestinar, la predestinación. Y la predestinación, lo vimos la semana pasada, que también es parte de lo que llamamos la elección. Pero también están otros aspectos. Por ejemplo, dice llamar, dice justificar, dice glorificar, que son diferentes aspectos, no todos, pero sí diferentes aspectos de la salvación. Entonces, vamos a ver que la salvación, a repetir que la salvación es un momento, un evento. Fuimos salvos en determinado momento cuando tomamos la decisión de entregar nuestro corazón al Señor. Algunos quizás fue niños, otros jóvenes cuando lo hicieron, otros ya fueron en su vida adulta, después de haber pasado por diferentes situaciones que los condujeron a buscar del Señor, y todos tuvimos algún momento en particular. Algunos lo recordarán con detalles, con cosas específicas que sucedieron. Para otros quizás será un recuerdo un poco más general, más amplio. El que experimentaron quizás no recuerdan ni el día ni la hora, pero sí saben que hubo un momento de la salvación. La salvación tiene un momento, pero también la salvación, además de un momento, un evento, es un proceso. Es un proceso que nos va a durar toda la vida. Es decir, yo fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Es un proceso del pasado, es un aspecto, un proceso del presente, y también será un proceso en el futuro. Seré salvo en el futuro. En el futuro seré salvo, por ejemplo, de este cuerpo de muerte que dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Habrá un momento, el de la glorificación, que es parte de la salvación, que en ese momento de la glorificación, entonces seremos salvos del cuerpo de muerte. Así es que hay diferentes partes de este proceso, diferentes aspectos que incluyen este proceso de la salvación. No solo es una sola cosa, incluye, como ya dije, la predestinación, la elección, pero también incluye la redención como parte de este proceso. Y vamos a hablar esta mañana específicamente de la redención. La semana pasada la conclusión que llegamos y el eslogan que desarrollamos o dijimos fue soy elegido. Es decir, ustedes y yo podemos decir yo soy elegido, yo fui elegido, yo no nací al azar, yo no vine aquí a esta tierra producto de la casualidad. No soy ni un error, ni una falla técnica, ni un descuido, ni nada de eso. Yo nací porque fui elegido desde la eternidad. Soy elegido. Y eso es una bendición para mí, porque eso puede ayudar a sanar muchas cosas del pasado. Puede llegar a sanar muchos recuerdos incluso de mi vida. Me puede ayudar a reinterpretar el pasado mío y darme cuenta de muchas cosas. No mucho tiempo atrás, recientemente, yo estaba recordando esas cosas, que fui amado, soy amado, que soy llamado por Dios, que no fui, yo nunca dejé de ser amado, jamás dejé de ser amado. Y tampoco fui poco amado, fui mucho amado, muy, muy, muy amado. De tal manera me amó Dios que envió a su Hijo al mundo para que muriera y para que esa muerte me salvara, me redimiera, me quitara todo lo que estaba en contra mía,
que se fuera. Entonces yo soy amado, muy amado, pero también yo soy perdonado, yo soy llamado, decía, amado, llamado, perdonado, yo fui escogido. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces soy escogido, soy alguien especial en las manos de Dios. Esto sana mi mente y sana mis recuerdos, me sana del pasado. Yo fui preparada, las condiciones fueron preparadas por Dios para que yo naciera. Y eso es importante que yo lo tome en cuenta. Muy bien, entonces, además de elegido, soy redimido. Ese es el tema de esta mañana. Yo quiero hablar un poco sobre qué significa redimido. ¿Qué es cuando hablamos de redención, de qué estamos hablando? Y yo quiero usar las palabras originales que se ocupan y que se traducen al español como redención. Las palabras que son griegas, el lenguaje en que se escribió el Nuevo Testamento. Y entonces quiero hablar de ellas para entender un poco más el concepto de redención. La dicha de estar predicando desde la casa, hermanos, es que puedo tomar mi cafecito mientras predico y esa es una bendición. Muy bien. Fíjense que para hablar de dos palabras que significan redención, yo necesito hablar de un concepto y es el concepto de esclavitud. El pecado nos esclavizó, nos hizo esclavos, es decir, cuando el pecado vino al mundo, entró al mundo y por el pecado la muerte, dice la Escritura, que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. El pecado, además de que me hizo morir espiritualmente, porque trajo muerte espiritual, muerte de separación de Dios. También otra cosa que hizo el pecado es que me esclavizó a la muerte y me esclavizó a cosas que son destructivas, autodestructivas, que van en contra, en primer lugar, en contra de Dios, en contra de su santidad, en contra de su carácter, pero también son cosas que van en contra de mí mismo, porque me destruyen. Muchas de las enfermedades que padece la humanidad ahora son producto de esa esclavitud al pecado, que se manifiestan, por ejemplo, en adicciones a diferentes cosas, que al final de cuentas son destructivas. Quizás algunas de las más destructivas son adicciones emocionales, que casi no las vemos o no las mencionamos, pero que son de las más destructivas, porque a la larga terminan produciendo enfermedad y muerte, literalmente. Es decir, las adicciones emocionales nos llevan a experimentar algunas de las enfermedades crónicas, como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, las otras enfermedades que ahora se llaman autoinmunes, tienen un componente emocional, de daños emocionales y se manifiestan en el cuerpo, es decir, producen muerte. El pecado me esclavizó, esa es la conclusión. Y al esclavizarme, me esclavizó, me ató a la enfermedad, a la muerte, y, tanto física como espiritual, y me tenía cautivo. Era imposible liberarme del pecado por mí mismo. No podía, es imposible, porque había perdido mi capacidad, mi libertad. Estaba perdida. Entonces, esclavitud para nosotros, aunque sí tenemos situaciones esclavizantes, pero viviendo en el contexto en el que vivimos, la esclavitud no es tan comprendida como era antes. Es decir, una persona esclava simplemente no era dueña ni de su propia vida. Un esclavo
pertenecía al que lo mantenía esclavo, y eso hacía que esa persona no fuera dueño ni de su propia vida. Estaba leyendo esas noticias que llegan ahora, que este hombre emperador loco, simplemente loco, de César, uno de los Césares, Calígula, tenía de esclavo a un muchacho, y porque se parecía mucho a su esposa, él vino y lo obligó a que fuera su esposa, la presentó como su esposa, un hombre esclavo joven, porque el problema de este hombre era que era demasiado parecido a la esposa. Le hizo cosas, por ejemplo, lo castró, y lo vestía con ropas de mujer y hizo todo eso. Bueno, este muchacho terminó suicidándose al final de su vida. Es decir, podían llegar a las locuras, a lo que se le ocurriera de locuras el amo con el esclavo. Esclavitud es un concepto importante. El pecado esclaviza y destruye la identidad de la persona, roba la libertad, roba las condiciones de vida, su integridad se la roba. Entonces, esclavitud es una cosa importante antes de entender este concepto de redención. El segundo aspecto que hay que mencionar es que la esclavitud del pecado me volvía a mí una mercancía, a merced. El esclavo era una mercancía a merced del dueño. Y el esclavo, como era una mercancía, se podía vender, se podía comprar, se podía pagar dinero por él, comprarlo y llevárselo, así como se compraban animales y todo eso. ¿Dónde se vendían los esclavos? En el mercado. En el mercado, se llevaban al mercado. Yo hablé algo de eso el primer domingo. Y el mercado tenía un nombre, Ágora, así se llamaba el mercado. A lo que nosotros le llamamos mercado, ellos le llamaban Ágora. Era la plaza, el tiangue, el mercado. Ahí se vendía todo, absolutamente todo. Se vendía comida, se vendía ropa, se vendían herramientas, se vendían armas, se vendían instrumentos, se vendía de todo. Y por supuesto se vendían animales y también se vendían esclavos en el ágora. ¿Ok? Ese era el lugar de compra y venta de esclavos, el ágora. Ahora, la palabra redención en griego es la palabra exagorazo. Exagorazo. ¿Ok? Están las dos, agorazo y hexagorazo. Las dos tienen que ver con el ágora y tienen que ver con sacar del mercado al esclavo y hacerlo libre. Eso es hexagorazo. Entonces, la redención tiene que ver con extraer del mercado, sacar del mercado de esclavos. Es decir, la redención es que el Señor me compró y me sacó de la esclavitud. Eso es la palabra redención. El Señor me sacó de ahí, me sacó del mercado de esclavos, me sacó de la condición de esclavitud al pecado. La palabra dice que Él nos ha hecho libres. Y dice el apóstol Pablo que si Cristo nos hizo libres, entonces nosotros no tenemos por qué volver a la esclavitud. Ya en los evangelios el Señor Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando de la acción legal. Estoy hablando de cosas que son legales. Aunque eran mercantiles, estaban amparadas por las leyes del mercado. Entonces, lo que Cristo hizo fue ir al mercado y sacarnos del mercado. Y nos hizo libres. Ya no somos más esclavos del pecado. Somos libres. El pecado no tiene poder ya sobre nosotros, espiritualmente hablando, a menos que nosotros se lo permitamos.
Pero el diablo, que era el que nos tenía esclavizados al pecado, nos tenía con cadenas, como solían andarse a los esclavos, cadenas en el cuello, en las manos, en los pies, y llevarlos para donde quería. El Señor fue al mercado, al ágora, y pagó el precio y nos sacó. La palabra redención es pagar el precio del rescate. Eso es redención, pagar el precio del rescate. Entonces, las dos palabras primeras que tienen que ver con redención son la palabra que incluyen el concepto de mercado. Entonces, una palabra es agorazo, que es comprar en el mercado, y la otra palabra exagorazo, que significa comprar de nuevo, o aquel que estaba esclavizado ahora fue comprado, pero fue comprado de nuevo por el Señor. Ahora es el Señor el que compra y nos saca del mercado. La otra palabra para redención, porque son tres las que quiero mencionar, es la palabra apolitrosis. Esta es una palabra que suena fea, pero no, es buena palabra. Apolitrosis. La palabra apolitrosis contiene la raíz litrón. Apolitrosis. Está incluida la palabra litrón dentro de la palabra apolitrosis, que se traduce como redención. Y litrón es el precio o el valor de una cosa, ¿ok? Entonces, apolitrosis es el precio, no es cualquier precio de cualquier cosa, es el precio del rescate. Le voy a dar algún contexto de cómo se usaba esta palabra. Por ejemplo, en la época greco-romana, o sea, en la época griega y la época romana, habían guerras entre ejércitos, ya fueran ciudades-estados o entre ciudades-estados o con otras naciones. Y en las guerras, el ejército enemigo capturaba algunos soldados, por ejemplo, incluyendo algunos oficiales del ejército. Por ejemplo, yo era del ejército A y yo iba a pelear contra los del ejército B, pero resulta que en la batalla los del ejército B capturaron a algunos soldados míos del ejército A, incluso algunos oficiales del ejército A. Entonces, si yo quería, era la costumbre, si yo quería que el ejército B me devolviera a los soldados míos y a los oficiales de mi ejército que había capturado, lo que se solía hacer es que se pagaba un litrón hacia los del ejército B por la libertad. Ellos decían, bueno, me tienes que pagar, para decir algo, si fuera esta época, $1,000 por soldado capturado. Entonces yo tenía que, si eran 100, tenía que pagar $100,000 para liberar a esos 100 soldados míos, ¿ok? Y dentro de ellos me decía, sí, pero ahí hay de esos que te capturé, hay 10 que son oficiales, entonces esos no son 1,000, esos son 10,000. Entonces tenía que pagarle por esos 10, otros 100,000 menos 10,000 era 190,000, tenía que pagarle para liberarlos. ¿Qué era ese? El precio del rescate. ¿Y cuál es la palabra griega para eso? Litrón. O sea, litrón es el precio del rescate de alguien que fue capturado o de un esclavo. También, si yo quería liberar a un esclavo, yo tenía que pagar el litrón. Entonces, ¿qué es la palabra apolitrosis? Es sacar a alguien de la condición de esclavitud pagando el precio del rescate. Ese es el enfoque de la palabra apolitrosis. Y eso es redención. O sea, es redimir pagando el precio del rescate. ¿Cuál era el precio del rescate de un esclavo espiritual? El precio del rescate era
la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga. Ese era el precio. Entonces, ¿qué es apolitrosis? El precio que Jesús pagó con su propia sangre para sacarme del mercado de esclavos y hacerme libre. Y ahí tenemos el concepto de redención. El Señor me redimió del pecado. ¿Qué hizo al redimirme? Pagó el precio por mi salvación. Eso de que la salvación es gratis es una verdad incompleta. Es gratis para mí porque yo no pagué nada, pero es que yo legalmente como esclavo estaba imposibilitado para liberarme a mí mismo. Yo creo que lo correcto es decir que la salvación no es gratis. La salvación tuvo un gran precio que se pagó. Y ese gran precio lo pagó el Señor mismo al morir en la cruz y derramar su sangre. La salvación tiene un precio demasiado grande. Fue demasiado grande el precio de mi salvación. La redención mía costó lo más grande que se podía pagar, porque tenía que ser un cordero que no tuviera mancha. Eso estaba ejemplificado en todas las prácticas del Antiguo Testamento, de la ley. Era para liberar al pueblo, para redimirlo del pecado. Tenía que morir un cordero y eran dos corderos los que se utilizaban. Uno se sacaba de la ciudad y se mandaba lejos, o del campamento, y se mandaba lejos al desierto. Y el otro moría y la sangre se llevaba y se presentaba delante de Dios y se ponía sobre el arca del pacto en la tapadera del arca del pacto, en el propiciatorio. Y entonces el pueblo quedaba libre del pecado por un año, duraba un año ese pago. Pero moría un cordero inocente, un cordero que no debía tener ninguna mancha, ningún defecto, ninguna falla. Ese era el requisito. Por eso el Señor Jesús murió fuera de la ciudad, porque era el cordero que iba fuera y que murió también, el que pagó el precio y lo pagó con su sangre. La redención mía, la libertad del pecado mío, costó la sangre de Jesucristo. Era el único que podía pagarla. Era el que cumplía todos los requisitos de la ley, era la misma ley. Dios, que es juez y que es justo, no iba a liberar sin que se cumpliera la ley. Y la ley decía que para poder libertar a alguien de la esclavitud del pecado, había que pagar el precio. Y Jesucristo se ofreció para pagar el precio. Y Él murió y me redimió. Entonces, la redención es importante entender que es un precio muy alto que Dios pagó por mí, por mi libertad. Entonces, no debería tomar yo tan a la ligera este tema de la redención, de la salvación. Ese es el regalo más grande que Dios me pudo haber dado, hacerme libre. Ese es el amor manifestado de parte de Dios. Dios es juez, pero también es padre que quería amarme y me amó desde la eternidad, me amó desde antes de la creación, pero también era juez, solo que el amor cubrió la justicia, porque ese amor hizo que Él mismo muriera y muriera por mis pecados. Entonces, esto es una belleza, digamos, una riqueza, y me debe ayudar a mí a entender esto de cómo vivo hoy. Yo no puedo seguir pecando libremente o descaradamente, como que si no hubiese valido tanto mi salvación.
Hermanos, si yo entendiera esto, yo fuera mucho más prudente con respecto a esto del pecado. O sea, yo no puedo volver al pecado, olvidando, poniendo a un lado el costo que Cristo pagó para redimirme. Yo debería tomar en cuenta eso antes de pecar, pues. Yo debería, solo esto debería ser motivo para pedirle perdón al Señor con lágrimas y con profundidad de dolor en mi corazón cada vez que yo peco. Y decirle, Señor, perdóname porque he tomado a la ligera el precio que pagaste. No he apreciado el sacrificio para redimirme. Yo estoy legalmente, yo estoy libre, legalmente. El diablo no me puede decir nada contra eso. Legalmente yo soy libre del pecado. Pero en la práctica, cada vez que yo vuelvo al pecado, aunque legalmente yo sea libre, yo en la práctica estoy volviéndome a someter al pecado, a su esclavitud, habiendo yo ya sido declarado libre. Esta semana en nuestro TCD hemos estado estudiando la segunda carta del apóstol Pedro y ha sido una sacudida bien grande este pasaje de segunda de Pedro. En el capítulo 2, a finales, creo que es el capítulo 2, quiero ver, en el último versículo, el versículo 22, hablando de estas personas que viven en desobediencia, dice, así, estoy en la traducción lenguaje actual, me voy a poner en la Reina Valera, que es más conocida. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. A los que vuelven al pecado, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Así como el perro lo que vomita se lo vuelve a comer y la puerca o el cerdo, la cerda que ya se lavó, se vuelve a revolcar en el lodo. Dice que a los que hacen eso, dice aquí el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Eso es real, eso es una imagen, una figura bien grotesca, pero es la verdad respecto de nuestra práctica de volver al pecado cuando ya hemos sido redimidos del pecado. Es como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. Entonces, ese es el tema de la redención. Fíjense, hermanos, que en el Antiguo Testamento hay una figura acerca de la redención, porque me gustaría reenfatizar, rescatar la idea no solo de la redención, sino del Redentor, de la importancia del Redentor. Y hay un concepto en el Antiguo Testamento que es el concepto del pariente redentor, porque resulta que no nos redimió cualquiera, nos redimió el pariente redentor, porque somos hijos de Dios. Y Jesucristo es nuestro hermano mayor, porque es el Hijo encarnado. Estamos hablando de Jesús, no del Hijo eterno, porque el Hijo eterno es Dios, pero el encarnado es el Hijo
de Dios, hermano nuestro. ¿Ok? Entonces es un pariente nuestro pariente redentor. Y la palabra hebrea que se ocupaba para el pariente redentor era la palabra Goel, con G, Goel, así como se oye, sin H ni nada, Goel. El significado del pariente redentor era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de rescatar o redimir a un miembro de la familia que había caído en esclavitud. Es decir, el concepto era que cuando un miembro de la familia se había vendido por sí mismo como esclavo para pagar una deuda o para cualquier cosa que se hiciera, entonces el pariente más cercano tenía la responsabilidad de redimir al que había caído en esclavitud. Y ese era el concepto de pariente cercano. Y a ese pariente cercano se le llamaba el Goel. El Goel es el pariente cercano que redime a su pariente de la esclavitud. Fíjense que Levítico 25:25, quisiera leerlo, dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y no solo cosas, sino a él mismo si se hubiera vendido. El hermano más cercano lo tenía que rescatar. Ustedes recuerdan que en el libro de Ruth, que la belleza del libro de Ruth es justo este concepto, este principio. De toda la información que tenemos ahí, la imagen mesiánica en el libro de Ruth, aparte del nacimiento de su hijo, que es el abuelo del rey David, el hijo de Ruth, aparte de eso, la figura mesiánica o el mensaje mesiánico del libro de Ruth es el mensaje del Goel redentor. Porque en el capítulo 4, versículo 14, dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Y la historia, ustedes recuerdan, la resumo, es que Noemí, al retornar de los campos de Moab, viuda, sin hijos y solo con Ruth como acompañante, su nuera, viene empobrecida, viene arruinada, pero la ley no permitía que las mujeres fueran propietarias de la tierra. Era por patriarcal, era una sociedad patriarcal. Los hombres eran los únicos que podían ser propietarios de la tierra y las mujeres ser incluidas o redimidas por un hombre. Y entonces resulta que Booz es pariente del esposo de Noemí, de Abimelech, pero no es el pariente más cercano. Y entonces el verdadero pariente cercano, el más cercano, no quiso redimir. Entonces le dijo Booz: pues yo voy a redimir. Y redimió las propiedades que estaban perdidas, endeudadas, lo más probable, pero también redimió a Noemí y a Ruth y se casó con Ruth y creó una descendencia con Ruth, una descendencia que fue real. De ahí viene el Señor Jesucristo mismo. O sea, este es el concepto, que el pariente más cercano nuestro que podía redimir, nos redimió. Él es nuestro Goel. El Señor Jesús es nuestro Goel. Es el pariente más cercano que nos redimió y pagó el precio de nuestra redención, que fue su sangre. Somos redimidos. Yo soy redimido y soy salvo porque el pariente me redimió. Cristo es el Goel redentor. Él es el que me redimió de la maldición. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos
refiriéndose a Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento, no por casualidad, porque el Antiguo Testamento es el teatro donde se prepararon todas las condiciones de la gran redención de toda la historia y de la creación. Porque el Señor no solo redimió nuestra vida, redimió la creación y nos dio a nosotros el trabajo de redimir la creación que está esclavizada por causa del pecado. ¿Qué pecado? La ambición, el egoísmo y todos los problemas que los seres humanos están creando para destruir la tierra y la creación, llenándola de basura, llenándola de contaminantes, llenándola de tantas cosas, talando los árboles, destruyendo todo lo que Dios nos dio. Y entonces dice que la naturaleza, la creación gime y está con dolores de parto esperando la manifestación redentora, diríamos, de los hijos de Dios, que nosotros redimamos habiendo sido redimidos. Y primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo, primera de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados, y esa es la palabra redención, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fuimos redimidos con eso, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos redimió, siendo un cordero sin mancha, y pagó el precio, no de cosas corruptibles como oro o plata, que se pueden corromper, sino con su sangre preciosa, que es incorruptible. Entonces, soy redimido. Digan conmigo, soy redimido. Hermanos, para cerrar, yo quiero esta mañana hacer una invitación a cada uno de nosotros y particularmente una invitación, voy a decir así, un poco confrontativa. Yo quiero llamarnos a todos nosotros al arrepentimiento, que nos arrepintamos y a vivir apreciando el sacrificio de Cristo. No podemos seguir menospreciando. La palabra que se usa es pisotear la sangre de Cristo, haciéndola inútil. Si el Señor, nuestro Goel, pagó el precio tan grande para que ustedes y yo seamos libres, ¿por qué vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Por qué vamos a volver atrás? Y no lo digo tanto por ustedes, lo digo por mí mismo. No puedo volver atrás. No debo, no puedo volver al pecado. Yo necesito tomar la decisión cada día, y yo quiero invitarlos a usted a que este día tomemos la decisión de renunciar al pecado. No tenemos por qué seguir pecando. Hermanos, esta mañana es una invitación a que renunciemos, consciente, voluntaria, de verdad, espiritualmente, que renunciemos, que tomemos la decisión de renunciar a todo pecado que estemos cometiendo. Si nosotros somos confrontados esta mañana, hemos sido confrontados por el Espíritu de Dios a no vivir el tiempo que resta en la carne, en nuestra naturaleza, haciendo lo mismo, como volver y volver y volver a hacer lo mismo. Esta mañana es una mañana para renunciar al pecado.
Yo también quiero invitarles a que esta mañana hagamos el compromiso de vivir en santidad. Hermanos, si nosotros vamos deslizando y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en una dinámica, y quizás la figura sea en una espiral de pecado y nos vamos hundiendo y hundiendo y hundiendo más, puede llegar un momento que eso sea irreversible, irretornable, que ya no tengamos fuerzas para retornar y que termine destruyendo nuestra vida. Pero si este día tomamos la decisión de parar, si tomamos la decisión de arrepentirnos y de volver a la santidad, entonces, si lo podemos hacer, es porque todavía tenemos la capacidad de retorno. Pero si yo y ustedes no lo podemos hacer, quizás ya perdimos la capacidad de retornar. Y por último, hermanos, quiero invitarlos a que vengamos delante del Señor en una actitud de arrepentimiento. Que vengamos delante del Señor y le digamos, Señor, ya quiero detenerme, ya no quiero seguir así, ya no puedo. Y no sé si me pueden regalar algo de música, por favor. Y esta mañana yo quiero invitarlos a que tomemos un momento para orar, para venir delante del Señor y decirle, Señor, vuelvo a ti. Hay una canción que dice, bueno, independiente de la que pongas, hay una canción que dice, vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Y este es un tiempo para decirle, Señor, vengo aquí, yo reconozco tu gracia y tu favor al pagar el precio, al ser tú mismo, tu sangre, el precio, tu muerte, su sacrificio, el precio. Pero ahora, Señor, vuelvo a ti y te pido, Señor, que me des la fuerza para renunciar a toda cadena que yo mismo he permitido o en la que yo mismo me he atado. Y regreso a ti, Señor, y te pido perdón. Porque por un poco de tiempo, por un poco de placer quizás, por algo que dura a veces segundos o pocos minutos, he estado dispuesto a perder algo tan valioso como es la libertad con la que tú me hiciste libre, e ir perdiendo mi relación progresivamente, mi comunión, mi llamado, renunciar al llamado que me hiciste, porque tú me hiciste libre, Señor. Me amaste desde la eternidad, me escogiste, me elegiste desde antes de la creación de todas las cosas. Ya estaba yo en tu mente y corazón. Me elegiste, me amaste. Pero luego, Señor, pagaste el precio. Yo ni estaba ahí, ni estaba en esta tierra, Señor. Eso fue hace 2000 años. Pero fuiste a esa cruz y pagaste el precio por mi pecado. Y nací libre por ti. Me volviste nueva criatura. Como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vuelvo, Señor, esta mañana. Me vuelvo a ti. Doy la vuelta y retorno hacia ti, Señor, hacia tus brazos,
hacia tu regazo, hacia tu abrazo de amor, de Padre. Vuelvo a ti, Señor. Me arrepiento. Quiero vivir en santidad. Quiero vivir consagrado para ti. Quiero hacer lo que te agrada. Lo que, Señor, es útil para bendecir a otros, para rescatar a otros. Señor, yo quiero que me libres de la autosuficiencia, de vivir para mi placer, para aquello que me da gusto, solo a mí, de una manera egoísta, olvidando que hay otros que cada día se mueren sin esperanza, atados, esclavizados al pecado. Y la paga del pecado es muerte, Señor. Ayúdame a recuperar, a retornar a mi llamado y volver a ti. Yo que fui comprado por precio, quiero glorificar, Señor, en mi vida tu nombre. Quiero vivir para ti. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.